¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Pulso Rival. Un lunes más, 9:30, fieles a la cita, dando cabida a este tipo de deportes y disciplina que en otras teles no se le da la difusión. Esta semana estoy especialmente contento por el invitado en cuestión que vamos a tener aquí en nuestros estudios y os voy a dar una pista de la disciplina que vamos a hablar en cuestión. Tengo aquí un maletín, voy a sacarlo con cuidado porque no deja de ser un objeto muy valioso. Y en casa seguramente ya os podéis poder hacer idea de lo que vamos a hablar. En este sentido, es un arma, es una pistola de velocidad. Y vamos a hablar de un deporte que aquí en Asturias tiene bastante afición y para ello contamos con el máximo representante en la región de este deporte. Sin más dilación y preámbulos, para mí es un verdadero placer presentar a don Miguel Ángel Francés, don Miguel Francés, perdón, ya le está aumentando el segundo nombre, presidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico y a su vez presidente de la Federación Nacional. Exactamente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Sé que tienes una agenda bastante ajetreada y en ese sentido quiero que la gente que esté en sus casas se ponga cómoda y aprenda un poquitín más de esta disciplina. Creo que va a ser una entrevista divertida y vamos a hacerlo ameno para que la gente en sus casas sobre todo entienda y comprenda qué es el tiro olímpico. La primera pregunta que voy a lanzar en el aire es ¿qué disciplinas aúna este deporte? Porque sí que es verdad que la gente que está en sus casas puede haber un poco de desconocimiento, ¿no? Un poco por encima, Miguel, ¿qué disciplinas podemos encontrar dentro del tiro olímpico? La principal división es la modalidad de precisión y la de plato. Sí. La de plato implica 4 modalidades y son todas, lógicamente, con un arma larga y se dispara a los platos. En precisión es mucho más extenso, sí, porque implica, ahí dentro hay unas subdivisiones que son las armas históricas, los recorridos de tiro, sí, las armas cortas y las armas largas. En armas largas hay con armas neumáticas, sí, con carabina de 22 y con rifles a 200 y 300 metros de distancia y después alta precisión, sí, que son a 600 y 900 yardas. Es muchísima distancia. Claro. En arma corta las distancias son 25 y 50 metros. En 25 están las modalidades de pistola estándar, pistola deportiva, sí, pistola a fuego central, pistola 9 milímetros y las modalidades de neumática, que a la vez incluye pistola y carabina. Claro. Y después en las carabinas de precisión son las de calibre 22, sí, que esas incluyen las modalidades de tendido, de 3x40 y de carabina neumática. Claro. Esta arma en cuestión, que volvemos a enseñar en pantalla, que es un arma preciosa, hablábamos off the record, que no deja de ser el Ferrari de esta pistola de velocidad. Dentro de estas ramas que estábamos hablando ahora, ¿dónde entraría lo que es esta entra en modalidades olímpicas. Es pistola velocidad y es una modalidad olímpica. Actualmente ya de fuego de arma corta es la única que queda porque anteriormente, hasta el año pasado, hasta la anterior Olimpiada, había pistola libre, pero en esta Olimpiada, la próxima Olimpiada se retira de lo que es la competición olímpica. De la competición. ¿Cuánto puede costar, Miguel, un arma de estas? Pues sobre los 1.800 euros aproximadamente. Vemos, no sé si podemos sacar en realización, que la empuñadura está hecha a mano. Comentábamos también fuera de cámaras que este tipo de armas se adapta perfectamente a la mano del competidor, se ajusta, ¿verdad? Todas las armas, estas las venden aproximadamente en 3 o 4 tallas de mano. Y después, particularmente, cada tirador hace unas pequeñas adaptaciones para que se ajuste a su mano como un guante. Claro. Es una verdadera pasada tenerla en mis manos. Más adelante vamos a explicar las partes del arma en cuestión. Pero siguiendo y ahondando un poco con esta disciplina, Miguel, tiro olímpico, aquí en Asturias, vamos a ceñirnos un poco a nuestra región. Sí.
¿Cómo está a nivel? ¿Cómo nos encontramos dentro de aquí, de Asturias, un poco en relación al resto de España? Pues orgullosamente podemos decir que es de las mejores comunidades. Hay dos comunidades muy grandes, como son Cataluña y Andalucía, que son por número de provincias que abarca cada una, son las que más federados tiene. Después tiene Madrid, por ser la capital, pues lógicamente es una ciudad muy grande y entonces tiene muchos federados. Pero a continuación de ellos estamos nosotros. Claro. Y después en lo que respecta a actividad deportiva, pues tenemos una actividad envidiable. En este año 2018 vamos a tener más de 800 competiciones solamente 800? En Asturias. En Asturias. Sí. Hay claro. 21 clubs de tiro, hay 10 clubs de plato Sí. y 11 clubs de precisión. Y entre todos hay más de 800, creo que son 862 competiciones este 2018. Claro. Eso ninguna comunidad, ni siquiera Andalucía, ni Cataluña, ni Madrid, tienen ese número de competiciones. Entiendo que al haber un alto número de competiciones, las instalaciones con las que contamos aquí en Asturias estarán por encima de la media o estaremos a nivel de... Hombre, las instalaciones de Asturias no son demasiado grandes. Sí. En otras regiones hay instalaciones con más número de puestos de tiro. Pero en calidad, las nuestras son de las mejores. Claro. Una vez metidos en faena, como digo yo, vamos a meternos en la piel de ese deportista, Miguel, de ese competidor. Me gustaría saber que nos transmitas un poco esas sensaciones a nivel de competición. ¿Un tirador nace o se hace? Mira, generalmente en cualquier deporte, en el atletismo, pues influye muchísimo más la condición física que la técnica. En el tiro no. En el tiro el 60% es técnica. Sí. Y un 30 o 40% puede ser condiciones físicas, que la condición física no es una cosa muy exigente, no hay que tener un nivel de preparación exagerado, pero claro, sí una cierta agilidad, una cierta actividad. Por ejemplo, el tiro se empiezan a practicar desde los niños, desde los 8 años con pistola neumática, y tenemos en los campos de tiro gente de 80 años. Gente de 80 años. Sí. Entonces, claro, hay diferentes categorías, desde los infantiles, juveniles, a estos niveles, desde los 8 hasta los 18 hay 6 niveles, después los juniors, los seniors, y después en veteranos hay 3 niveles de veteranos, según la edad. Pero es un deporte que se puede practicar a muy avanzada edad. Para todos los que estéis en casa, el rango de edad es muy amplio, ¿no? Desde los 8 años que podemos empezar hasta gente que, bueno, pues jubilados y demás. De hecho, actualmente tenemos de 80 y algo de años en el circuito nacional. Claro. De tiradores asturianos y de otras regiones, pero de asturiano en concreto, hay varios que superan los 80 años y están dentro del circuito nacional. Claro. Miguel, cualidades de un buen tirador. Sí que me gustaría saber, yo por ejemplo, soy una persona muy nerviosa, aunque me veis aquí un poco pausado, sí que es verdad que tengo así como mucha fuerza interior. Yo no sé si podría ser un buen tirador o no, tendría que gestionar ese estrés que a veces me puede. ¿Cuáles son esas cualidades que debería de tener un buen tirador? Lo principal es tener la técnica. La técnica se puede aprender, definitivamente. La técnica se aprende y después hay que controlarla. El saber controlar la técnica es muy, muy importante. Un momento que ya aprendes las bases, lo básico para hacer puntería, que eso es fácil de aprender porque hay cursillos, se empiezan a hacer desde principios. Claro. Todo el principiante, sea joven o mayor, tiene acceso a los cursillos de iniciación. Y entonces, una vez que ya controlas la técnica, después hace falta tener una práctica y saber controlarte, porque el tener tranquilidad es importantísimo, claro, es sumamente importante. Porque en una competición tiras unos tiros bien y otros tiros mal. Y la diferencia es que en los que tiraste bien estabas concentrado y en los que tiraste mal no estabas concentrado. Claro. Estoy hablando partiendo de que ya tienes unas nociones básicas de la técnica. Ya con un mínimo ya de técnica. De técnica. Entonces, de repente te salen tiros bien, esos estabas perfectamente concentrados, y cuando salen mal es que no estabas concentrado. Es muy difícil durante las 2 horas que dura la competición mantener un nivel de concentración
máximo. ¿Influye cómo empiezas? Porque yo, por ejemplo, practico el fútbol sala y los 10 primeros minutos, como no me vea muy fino, ya ese partido es como que me cuesta un poco remontarlo, ¿no? Hombre, y el tiempo influye, que estés más a gusto, que estés más contento, Claro. que hayas tenido un problema en casa, pues entonces... Influye también el... Claro, el nerviosismo, tú ten en cuenta que cuando estás haciendo puntería, 1 milímetro que muevas la mano, en la diana son 10 centímetros Claro. de diferencia. Entonces, si no tienes el pulso tranquilo, y el pulso lo puedes tener tranquilo a base de estar con mucha... Entiendo que habrá calma, ejercicios ¿no? de respiración, ejercicios de un poco... Hay que tirar en apnea, o sea, tienes que acostumbrarte a tirar en apnea, o sea, entre una respiración y otra, no disparar en el momento que estás respirando, porque entonces el pulso, la mano se te va a Digamos, mover. para la gente que está en casa, aguantar la respiración y en ese momento que tienes el aire cogido es cuando realmente efectúas Exactamente, el... lo que pasa es que eso hay que entrenarlo mucho para que ese tiempo de apnea Sí. sea lo suficientemente justo para tirar y que no te falte Claro, que no te oxígeno. falte oxígeno y que te encuentres un poco ahogado, En ¿verdad? el momento que te falta oxígeno del cerebro también falla, entonces Claro. eso es lo que hay que entrenar. Claro. Tocando el tema de las bases, Miguel, estos niños que empiezan con una edad temprana, entiendo que al principio será muy complicado apuntar a la diana, porque... No, hay muchas formas al principio, cuando están empezando se les permite estar apoyados para que aprendan a tomar miras. Sí. Una vez que ya saben tomar miras, los niños pequeños tienen unas ayudas al tiro, que son una especie de contrapesos, Sí. donde apoyan la pistola, una pistola que suele pesar 700 gramos aproximadamente, la ayuda al contrapeso es medio kilo. Claro. Entonces el niño nada más tiene que aguantar por 100 o 150 o 200 Que ya es gramos. mucho más sencillo de hacer el movimiento. Exactamente. Miguel, tenemos en pantalla, a nivel de competición, estamos viendo esta modalidad en concreto. Esta es pistola neumática. Es un campeonato de España, no reconozco exactamente, pero sí es un campeonato de España. Murcia, creo que es el del año Está pasado. Nuria Franqué, que es participante del campeonato de España. Sí. Veíamos ahí en una de las imágenes, el tirador se tapa un ojo, entiendo que para centrar más lo que es el otro ojo en la mirilla, ¿no? Explícanos un poco. Sí, o sea, hay que tener uno cerrado, pero claro, nadie lo cierra porque entonces te involucra cerrar un poquito más Un el poco ojo. más el ¿no? ojo, claro, el Entonces otro. llevan un tapaojos. Claro. Me hacía mucha gracia lo que hablábamos antes, Miguel, que en estas competiciones que el deportista tiene que estar súper concentrado. Entiendo que la gente, bueno, en esta competición en cuestión no hay mucha gente, pero en unas Olimpiadas y demás tiene que haber un silencio sepulcral a la hora de efectuar los tiros, ¿no? Un respeto hacia el competidor y en ese sentido me imagino, me viene a la cabeza una Copa Davis en Argentina de España y Argentina en que al rival se la abucheaba y cuando sacaba pues intentabas desconcentrarle. Aquí entiendo que habrá... No, hay respeto hacia el Respeto, tirador. ¿no? Hacia el tirador. Al final, o sea, cuando está durante el momento de competición, hay un silencio total y los árbitros exigen un silencio total tanto del público como del resto de tiradores. Claro. Si alguno tiene una avería, tiene que retirarse con sumo silencio, sin perturbar a nadie. Después, los que se clasifican para la final olímpica, Sí. entonces ahí como es tiro por tiro, o sea, una vez que tiras, en el momento que el árbitro canta la puntuación, Valida la puntuación. entonces en ese momento pues sí hay aplausos hacia el tirador que tuvo buena puntería, ¿no? Miguel, aquí en España tenemos algún deportista internacional que haya competido o que Sí, compita. internacional tenemos muchos. Sí. Tenemos muchos. En las modalidades olímpicas tenemos 4. Cuatro. En las Copas del Mundo, en armas deportivas tenemos más. En recorrido de tiro tenemos al actual campeón del mundo. El actual campeón del mundo, Sí. ¿de qué disciplina? De recorrido de tiro. De recorrido de tiro. En cuestión de, bueno, este no es asturiano, aunque Sí. nos visita mucho, no es asturiano, pero en el caso de los asturianos, Sí. pues tenemos a 4 que participan en los campeonatos del mundo. Claro. Entiendo que a este nivel lo que son las armas en cuestión no influye el presupuesto. Ya la gente ya cuenta con el deportista, digamos, de Sí, élite. casi todos los que están en alta competición Sí. ya están patrocinados por alguna marca de armas, ¿no? Que les patrocina las armas. La mayoría están así. Claro. A nivel de aquí de Europa, Miguel, ¿qué países son un poco los que, digamos, parten el bacalao, si se me permite la expresión, o los más punteros en tema de tiro olímpico? Hombre, en España estamos destacando mucho. O Y sea, hay que decirlo, porque a veces a somos nivel, como un poco... a nivel nacional oye, si estamos bien, hay de que hecho, decirlo, ¿no? En Asturias pues contamos con buenos elementos, ¿no? Pero a nivel nacional, España está en esos momentos en un punto muy bueno.
Yo me imagino, por ejemplo, se me ocurre un ruso, que son como muy fríos y muy tranquilos. Serán gente, tendrán buenos tiradores también. Hombre, siempre en casi todas las modalidades siempre hay algún ruso metido en las finales. Porque tienen más gente. Pasa como los chinos también, ¿no? Exactamente, los chinos tienen más gente y entonces, lógicamente, tienen más actividad. Claro. Hay más gente. Pero en España actualmente tenemos un nivel bastante bueno. Me gustaría saber, Miguel, entiendo que la gente necesita una licencia de armas para practicar este deporte, ¿no es necesario? Sí, mira, los pasos son los siguientes. Sí. La cuestión de neumática, hace falta simplemente una licencia municipal para las pistolas de aire. Y hay que hacer socio de un club de tiro y después saca la licencia de la federación. Tienes que depender siempre de un club, tú no puedes por tu cuenta... No, tienes que... Y con respecto a la licencia de armas de fuego, sí. Ahí los pasos son los siguientes. Hay que tener la licencia F, que es una licencia que la da la Guardia Civil, un permiso de armas, y para que la Guardia Civil te dé ese permiso, lo primero tienes que hacerte socio de un club de tiro, después de tener un periodo de aprendizaje te sacas la licencia federativa. De prueba, digamos, ¿no? De aprendizaje. Y después solicitas un examen de la Guardia Civil para ver si tienes un nivel apropiado, ¿no? Que es un examen muy sencillo. No, de práctico. Ah, simplemente a nivel de práctico. Un examen práctico, porque el técnico ya lo pasaste con el club, cuando te federaste. Claro. Y el psicotécnico lo tienes que pasar con el certificado médico que te pide la Guardia Civil para solicitar la licencia F. Entonces, la Guardia Civil, para que te admita trámite la licencia F, tienes que ser socio de un club de tiro, después estar federado y demás. Y pasar el examen. Hay un examen que no es difícil de pasar, simplemente no es complicado tampoco. No es complicado de pasar, y tener, lógicamente, estar libre de antecedentes penales. Claro. Solicitas el permiso y la Guardia Civil tarda aproximadamente unos 3 meses en concedértelo. Claro. Me interesa mucho, Miguel, el tema de las bases, el tema de los niños, el tema de iniciar en este deporte. Hablábamos antes que hay ciertos problemas a la hora de introducir esta disciplina en los colegios. Entiendo que por parte de la federación estáis dando pasos para que se integre un poco más, ¿verdad? Mira, hay varias formas de hacerlo. Hemos intentado en los colegios dar cursillos. Sí. Estamos dando actualmente, el Club Principado tiene un curso de prácticas, sí, que lo patrocina el Ayuntamiento de Oviedo. Patrocinado por aquí, por el Ayuntamiento. Sí. Y entonces hay un autobús que sale de la Plaza de América a las 6 de la tarde rumbo al Club Principado y a las 8 los devuelve a su origen. El curso es gratis y participan, cuando empieza en octubre o noviembre, se inscriben unos 40 chavales. Sí. Y después también, cuando hay ferias, por ejemplo, el caso de la Feria de Sama, el caso de la Feria de Tineo, también. Tenemos una galería portátil que se instala en esas ferias y van cantidad de niños a practicar y demás y conocer Entonces, un poco hasta ahí hay una afición tremenda. No hay niño que no le guste. Claro, el 90% de los niños se apuntan ahí rápidamente a tirar y le piden a los padres que los federen cuando se pregunta qué hay que hacer para disparar esto. Pero el problema es que el niño siempre va al padre más blando, ¿no? A la parte más débil, digamos, Entonces, la parte más blanda, pues una vez es la madre, otra vez es el padre. Yo me imagino a ese niño en casa que descubre esta disciplina y, claro, imagínate, pues el padre, si es un poco más duro, pues va a la madre, oye, mamá, que tengo esto aquí, que me gusta. Entonces, como tiene que firmar uno de sus padres, tiene que firmar, pues ya le autoriza. En el momento que se entera la otra parte, empiezan los problemas. Claro. Y a lo mejor la otra parte dice, no quiero que mi hijo practique un deporte violento, que es todo erróneo completamente. Hay que explicar a la gente que está en casa ese desconocimiento, ¿verdad? Totalmente, por parte de los progenitores. Es un deporte que te da mucha tranquilidad. La persona que tiene problemas en el trabajo, en casa, que tiene estrés, va al campo de tiro y sales como más y se le quitan todos. ¿No? Y es todo contra un papel. Y ahí tú batallas contra ti mismo. Tú quieres hacer mejor puntuación, no quieres cargarte a ningún enemigo, ni matar a nadie, ni nada. Y mejorar, claro. Entonces lo que quieres hacer es mejorar tú y luchas contra ti mismo. Sí, sí. Y entiendo que además en estas edades siempre hay una supervisión de un monitor, los niños están acompañados. Totalmente, siempre hay gente detrás y no hay accidentes. De hecho, hay una cosa importantísima, en las licencias federativas es obligatorio el pago de un seguro de lesiones. Nosotros estamos, las compañías de seguros nos tienen catálogos en cuestión de accidentes al nivel del ajedrez.
A nivel del ajedrez. Es decir, que no se producen no tenemos casi nulos, accidentes. claro. Nos comparan, estamos en ese nivel. De hecho, pagamos 1 euro y céntimos por el seguro anual. Claro. Para la gente que está en casa, insisto, para esos padres que tienen a hijos en edad escolar y demás, que no se dejen influir por la palabra armas, ese sentido peyorativo y demás. Se me ocurre el tema de Estados Unidos, no. Esto es otro tema totalmente diferente. Es un deporte en cuestión, un deporte federado ahí detrás, o un club o una federación que respalda, unos monitores que están pendientes y que forman a los niños desde las bases y que bueno, además entiendo que se fomentan. Entiendo el compañerismo, entiendo también otro tipo de valores, no solamente el tema de... De hecho, en los campos de tiro no hay peleas, no hay riñas. El bar de los campos de tiro, la cafetería, tiene siempre un ambiente muy agradable. Claro. La gente no bebe, que eso es importantísimo. Sobre todo bebidas blancas, es muy difícil que se sirva una copa en un club de tiro, porque te afecta, el alcohol afecta claro. totalmente al tiro. Y de hecho, si un día sales a cenar y tomas un par de cubalibres por la noche, sí. El sábado ya tiras mal, ya no tiras bien. Entonces, ¿afecta el día previo? Sí. No, y 2 días antes te afecta, porque el pulso no es el mismo. Entonces, todos los que estamos metidos en el tiro tienes una opción que te gusta más, las copas o el tiro, ¿no? Y en el tiro hay que hacer puntos, porque si no haces puntos, no... Fíjate que hablaba yo el otro día es una moda diferente, pero con un experto en dardos, y él me decía que con una cerveza, no te hablo de 2, pero con una cerveza afinaba un poquitín más, también es otra distancia y otro, pero claro, no deja de ser también en un bar, es otro tipo de modalidad, pero sí que decía que una pinta, Santi, solo una pinta y parece que centra un poco más la diana. A lo mejor una te tranquiliza, te da un poco de tranquilización, pero ya un Cuba libre no da tranquilidad a nadie, ¿no? Desde aquí, desde Pulso Rival, siempre queremos un poco explicar este deporte. Estamos casi fuera de tiempo, Miguel. Me gustaría que te dirigieras en este caso a la gente que está en casa, esa gente que le puede llegar a interesar el tema, incluso esos padres que nos estarán viendo. ¿Cómo podemos vender este deporte o qué podemos explicar para que la gente pregunte o se informe o simplemente acuda a la federación para iniciarse en este deporte? ¿Cómo lo podríamos vender de cara a la galería? Si no sabes dónde hay un club de tiro, pues sí. Te puedes dirigir a la federación. Nosotros estamos en el edificio Federaciones en el Cristo. Claro. Y te informamos qué club de tiro te queda más cerca. Es decir, yo soy de Sama de Langreo o de Mieres y voy a la federación y si me puede informar, oye, mira, Santi, tienes este club más a mano y demás. Sí, pues el Sama hay un club de tiro. O sea, casi todas las comunidades de Asturias tienen algún club cerquita de su casa. Claro. Pues estamos casi sin tiempo, Miguel. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo espero, antes de que acabe la temporada en junio, poder contar con tu presencia aquí en nuestros estudios. Claro que sí. Siempre es un placer poder contar, además de primera mano, con alguien que sé que vive y le apasiona este deporte y así nos lo ha transmitido. A la gente que está en casa, pues decirles que tenemos aquí siempre representantes de primer nivel. En este sentido, Miguel Francés, que es presidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico y a su vez presidente de la Federación Nacional. Un placer tenernos aquí en estudios y muchas gracias por aceptar la invitación, Miguel. Pues lo acepto de mucho gusto y estoy aquí a vuestra disposición cuando queráis. Gracias. Y vosotros que estáis en casa, como siempre, tenemos la redifusión, tenemos en YouTube nuestro canal, podéis buscarnos ahí, Pulso Rival, siempre fieles a esos deportes minoritarios que no tienen cabida o que no tienen esa difusión que se merecen. Desde aquí lo van a seguir teniendo. Y sin más, me despido, muchas gracias y como siempre os digo, ser felices o al menos inténtelo. Adiós.